Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, espero que te guste el contenido que hago. Cuando confronté a mi mujer por su adicción a TikTok, me quemó con agua hirviendo. Hasta que Hacienda tocó a nuestra puerta. Todo comenzó hace 2 años, cuando mi esposa Carmen descubrió TikTok. Al principio pensé que era inofensivo, solo otra aplicación más en su teléfono. Pero lo que no sabía es que esa pequeña pantalla se convertiría en el centro de nuestro matrimonio, y eventualmente, en nuestra perdición. Carmen siempre había sido una mujer extrovertida. Trabajaba como recepcionista en una clínica dental, tenía sus amigas, sus rutinas. Pero cuando llegó TikTok a su vida, todo cambió. Al principio solo veía vídeos, se reía de los bailes tontos y las bromas. Es solo entretenimiento, me decía cuando yo le comentaba que pasaba demasiado tiempo pegada al teléfono. Pero las cosas escalaron rápidamente. Un día llegué del trabajo y la encontré grabándose en nuestra cocina, haciendo movimientos extraños con las manos mientras sonaba una música estridente. Tenía puesta una blusa que jamás le había visto, con un escote pronunciado y maquillaje cargado. ¿Qué haces?, le pregunté, genuinamente confundido. Estoy creando contenido, respondió sin siquiera mirarme, revisando la grabación en su teléfono. Este audio está viral y quiero aprovecharlo. Contenido. Esa palabra comenzó a dominar nuestras conversaciones. Todo giraba alrededor del contenido. Si íbamos a cenar, tenía que ser a un lugar estético para sus vídeos. Si comprábamos algo para la casa, primero tenía que evaluar si se vería bien en cámara. Nuestro hogar se convirtió en un estudio de grabación permanente. Los primeros meses, Carmen tenía pocos seguidores. Tal vez 100, 200 personas que veían sus vídeos de bailes y tendencias. Pero ella estaba obsesionada con crecer. Se levantaba a las 5 de la mañana para grabarse haciendo rutinas de ejercicio. Preparaba desayunos elaborados solo para fotografiarlos. Convertía cada momento de nuestra vida en contenido potencial. Tienes que entender, me explicaba mientras editaba vídeos hasta altas horas de la madrugada. Esto puede ser nuestro futuro. Hay gente que gana millones siendo influencers. Yo trataba de ser comprensivo. Después de todo, si ella era feliz, yo podía soportar las luces de ring light por toda la casa y el constante sonido de música de TikTok. Pero las cosas comenzaron a complicarse cuando Carmen empezó a gastar dinero que no teníamos. Primero fueron los equipos. Una cámara profesional, luces especiales, un micrófono, fondos para sus vídeos. Es una inversión, insistía. Luego vinieron los outfits. Cada tendencia requería un look específico, y Carmen compraba ropa constantemente. Vestidos para los bailes, disfraces para los challenges, accesorios para las transformaciones. Nuestras tarjetas de crédito comenzaron a llenarse. Yo trabajaba como técnico en sistemas, ganaba bien, pero no lo suficiente para mantener el estilo de vida que Carmen creía necesario para su carrera, como influencer. Cada vez que trataba de hablar con ella sobre nuestras finanzas, me respondía que era solo temporal, que pronto comenzaría a monetizar su contenido. Y entonces, algo cambió. Uno de sus vídeos se volvió viral. Era un baile tonto, nada especial para mí, pero de repente tenía 500.000 de visualizaciones. Carmen estaba eufórica. Sus seguidores saltaron de 2.000 a 20.000 en una semana. Y con ellos, llegaron las primeras ganancias. Al principio era dinero pequeño. 50 euros aquí, 100 allá, por promocionar productos de belleza o aplicaciones. Pero Carmen lo veía como la validación de todo su esfuerzo. «¿Ves?», me decía mientras revisaba compulsivamente sus estadísticas, «te dije que esto funcionaría». Con el crecimiento de sus seguidores, la obsesión de Carmen se intensificó. Ya no era solo crear contenido, ahora tenía que mantener a su audiencia entretenida constantemente. Subía vídeos 3, 4 veces al día. Respondía comentarios durante horas. Analizaba qué horarios funcionaban mejor, qué hashtags usar, qué tipo de contenido generaba más engagement. Nuestra relación comenzó a deteriorarse. Carmen ya no me veía como su esposo, sino como un obstáculo para su contenido. Si yo aparecía en el fondo de un vídeo, se molestaba. Si hacía ruido mientras grababa, me gritaba. Si trataba de planear una cita romántica, ella lo convertía en una oportunidad de grabación. «No entiendes la presión que tengo», me decía cuando yo intentaba recuperar algo de intimidad en nuestro matrimonio. «Tengo 100.000 seguidores que esperan contenido de mí todos los días. No puedo decepcionar a mi comunidad». ¿Su comunidad? Así se refería a extraños en internet que veían sus vídeos por entretenimiento. Pero para Carmen, esas personas se habían vuelto más importantes que yo, más importantes que su familia, más importantes que su vida real. Las ganancias aumentaron gradualmente. Primero fueron unos cientos de euros al mes, luego 1.000, después 3.000. Carmen comenzó a recibir ofertas de marcas importantes, colaboraciones pagadas, eventos donde le pagaban solo por aparecer. Y con cada euro que ganaba, su comportamiento se volvía más errático.
Desarrolló una paranoia extraña sobre otros influencers. Pasaba horas analizando el contenido de sus competidores, acusándolos de copiar sus ideas, planeando estrategias para destruir su crecimiento. Hablaba de algoritmos y métricas con la intensidad de un científico obsesionado con su investigación. Esa zorra de @beautifulife_Sara me robó mi concepto de transformación, decía mientras caminaba de un lado a otro por nuestra sala, sosteniendo su teléfono como si fuera un arma. Voy a hacer un vídeo exponiéndola. Yo no entendía nada de lo que hablaba, pero podía ver cómo esta obsesión la estaba consumiendo. Carmen había perdido peso, tenía ojeras permanentes, y sus manos temblaban constantemente de revisar su teléfono. Cuando le sugerí que tal vez debería tomarse un descanso, que tal vez esto no era saludable, explotó. Tú no entiendes nada, me gritó. Esto es mi trabajo. Esto es lo que me hace feliz. Si no puedes apoyarme, entonces tal vez no deberías estar aquí. Ese fue el primer indicio de que las cosas estaban llegando a un punto de no retorno. Pero yo aún tenía esperanza de que Carmen recuperara la cordura. No sabía que lo peor estaba por venir. La situación se volvió insostenible cuando Carmen comenzó a ganar dinero real. Estamos hablando de 6.000 euros al mes, a veces más. Para alguien que antes ganaba 1.200 euros como recepcionista, esto era una fortuna. Y se le subió completamente a la cabeza. Renunció a su trabajo sin consultarme. Ya no necesito ese empleo mediocre, declaró. Ahora soy una empresaria digital. Comenzó a hablar de sí misma en tercera persona, refiriéndose a su marca personal y su imagen pública, como si fuera una celebridad internacional. Pero lo que más me preocupaba era cómo manejaba el dinero. Carmen había abierto cuentas bancarias separadas, recibía pagos en efectivo de algunos patrocinadores, y cuando le preguntaba sobre nuestras finanzas conjuntas, se volvía evasiva. El dinero que gano es mío, me decía. Yo me arriesgué, y yo trabajé por esto. Tú puedes seguir con tu empleíto normal. Su desdén hacia mi trabajo se volvió constante. Yo, que había pagado las cuentas durante todos los meses que ella invirtió dinero que no teníamos en su carrera, ahora era tratado como un fracasado porque no tenía cientos de miles de seguidores en Internet. Las peleas se volvieron diarias. Carmen estaba siempre irritable, siempre estresada por mantener su presencia online. Si un vídeo no tenía el rendimiento esperado, se deprimía durante días. Si otro influencer lanzaba contenido similar al suyo, entraba en pánico. Vivía en una montaña rusa emocional constante, y yo era su saco de boxeo. Pero el punto de quiebre llegó una noche de marzo. Carmen había estado grabando vídeos durante horas para una campaña importante, y yo había tenido un día particularmente difícil en el trabajo. Solo quería llegar a casa, cenar algo tranquilo, y tal vez ver una película juntos. Hacía meses que no teníamos una noche normal como pareja. Cuando llegué, Carmen estaba en la cocina, pero no cocinando. Tenía montado todo su equipo de grabación, con las luces apuntando hacia la estufa, grabándose mientras preparaba una receta complicada para un vídeo patrocinado. La cocina era un caos de ingredientes caros y equipos de filmación. ¿Podemos cenar algo simple esta noche?, le pregunté, cansado. Ha sido un día largo. Carmen ni siquiera me miró. Estaba concentrada en su teléfono, revisando la grabación que acababa de hacer. Estoy trabajando, respondió fríamente. Puedes pedirte algo, supongo. Algo en mí se rompió en ese momento. Meses de frustración, de sentirme invisible en mi propio hogar, de ser tratado como un estorbo por mi propia esposa, todo explotó de una vez. ¿Trabajando?, repetí, con una risa amarga. ¿Llamas trabajo a esto? ¿A bailar frente a una cámara como un adolescente? ¿A vender tu dignidad por unos likes? Carmen se quedó inmóvil. Lentamente, levantó la vista de su teléfono y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Había algo frío, casi peligroso, en sus ojos. ¿Qué acabas de decir?, preguntó en voz baja. Debería haberme detenido ahí. Debería haber reconocido las señales de peligro. Pero estaba tan cansado, tan frustrado, que continué. Dije que esto no es trabajo real, Carmen. Esto es una obsesión enferma. Has destruido nuestro matrimonio por una aplicación. Has convertido nuestra casa en un circo. Y ahora ni siquiera puedo tener una cena normal con mi esposa porque estás demasiado ocupada actuando para extraños en Internet. El silencio que siguió fue aterrador. Carmen no gritó, no lloró, no respondió. Simplemente se acercó a la estufa, donde había estado hirviendo agua para su receta, tomó la olla, y sin previo aviso, me la arrojó. El agua hirviendo me golpeó en el pecho y el brazo derecho. El dolor fue instantáneo e insoportable. Grité, tratando de quitarme la camisa que se había pegado a mi piel quemada, mientras Carmen me miraba con una calma escalofriante. No vuelvas a faltarme el respeto, dijo, como si nada hubiera pasado. Mi trabajo ha traído más dinero a esta casa en 6 meses que tu empleíto en 2 años. Terminé en el hospital esa noche.
quemaduras de segundo grado en el pecho y el brazo. Los médicos me preguntaron qué había pasado, y yo, por alguna razón que aún no entiendo completamente, les dije que había sido un accidente. Que se me había caído la olla mientras cocinaba. Carmen vino al hospital, actuando como la esposa preocupada perfecta. Incluso grabó un vídeo en la sala de espera, hablando sobre lo importante que es la seguridad en la cocina, convirtiendo mi sufrimiento en contenido para sus redes sociales. Durante las semanas que siguieron, mientras me recuperaba, nuestra relación entró en una fase extraña. Carmen actuaba como si nada hubiera pasado, pero yo podía ver algo diferente en sus ojos. Una frialdad, una desconexión completa de la realidad que me aterraba. Seguía creando contenido obsesivamente, pero ahora había agregado un elemento nuevo: hablar sobre ser una emprendedora exitosa y dar consejos financieros a sus seguidores. Presumía sobre sus ganancias, mostraba capturas de pantalla de sus ingresos, alentaba a otros a dejar sus trabajos tóxicos y seguir sus sueños. Lo que Carmen no sabía, y yo tampoco en ese momento, es que toda esa exhibición de riqueza había llamado la atención de alguien más, la agencia tributaria. El primer indicio de que algo estaba mal llegó en forma de una carta oficial en nuestro buzón. Carmen la abrió mientras yo estaba en el trabajo, y cuando llegué a casa, la encontré en pánico total. «Es imposible», gritaba, caminando en círculos por la sala con la carta en la mano. «Dicen que les debo 120.000 euros en impuestos. Eso es imposible». Leí la carta con horror creciente. La agencia tributaria había estado investigando las actividades de Carmen como influencer durante los últimos 8 meses. Habían rastreado todos sus ingresos, los pagos de las marcas, las colaboraciones, los regalos de alto valor que había recibido, incluso las criptomonedas que algunos patrocinadores le habían dado. Carmen no había declarado nada. Absolutamente nada. Pensé que como era dinero de internet, no contaba, me explicó entre lágrimas. Nadie me dijo que tenía que pagar impuestos por esto. Su ignorancia sobre temas fiscales era asombrosa. Durante meses había estado presumiendo públicamente sobre sus ganancias, mostrando capturas de pantalla de transferencias bancarias de decenas de miles de euros, comprando productos caros y documentándolo todo en sus redes sociales. Para la agencia tributaria, había creado una pista de auditoría perfecta de todos sus ingresos no declarados. Pero eso no era todo. La investigación había revelado que Carmen había estado clasificando gastos personales como gastos comerciales. Había deducido vacaciones como viajes de trabajo, había declarado compras de ropa y maquillaje como gastos operativos, había intentado deducir incluso la renovación de nuestro baño como un gasto de estudio de grabación. La multa era devastadora. No solo tenía que pagar los impuestos atrasados, sino también multas por declaración tardía, intereses de demora y sanciones por evasión fiscal. El total ascendía a más de 150.000 euros. Carmen entró en negación completa. «Es persecución», insistía. «Me tienen envidia porque soy exitosa. Otros influencers no pagan impuestos, porque yo sí tengo que hacerlo». Contrató a un abogado fiscalista que le cobró 5.000 euros solo por revisar su caso, quien le confirmó lo que yo ya sabía: estaba completamente expuesta. Había documentado públicamente todos sus ingresos, había mentido en sus deducciones, y no tenía defensa legal alguna. Pero lo peor estaba por venir. Durante la investigación fiscal, surgieron otras irregularidades. Carmen había estado recibiendo productos de marcas sin declararlos como ingresos en especie. Había participado en esquemas de promoción de criptomonedas sin la licencia requerida. Incluso había estado vendiendo cursos online sobre cómo ser influencer sin registrarse como empresa. Cada vídeo que había subido, cada historia de Instagram donde presumía sus ganancias, se convirtió en evidencia en su contra. Su obsesión por documentar todo para contenido había creado un archivo digital completo de todos sus delitos fiscales. El estrés de la investigación destrozó completamente lo que quedaba de la estabilidad mental de Carmen. Sus vídeos se volvieron erráticos, a veces suplicándole a sus seguidores que la apoyaran en su batalla legal injusta, otras veces teniendo colapsos emocionales en vivo. Sus seguidores comenzaron a alejarse. Las marcas cancelaron sus contratos. Los ingresos que había estado presumiendo se evaporaron casi de la noche a la mañana. Carmen, que había renunciado a su trabajo real para perseguir su sueño de influencer, se encontró sin ingresos y con una deuda gubernamental que crecía día a día. La presión la quebró completamente. Comenzó a culparme por todo. Según ella, yo había saboteado su carrera por celos. Yo había alertado a la agencia tributaria por venganza. Yo era responsable de su ruina. Las acusaciones se volvieron constantes y cada vez más delirantes. Carmen estaba convencida de que yo había conspirado con el gobierno para destruir su imperio digital. No importaba cuántas veces le explicara que ella misma había creado toda la evidencia en su contra con sus propios vídeos, no me creía. La situación llegó a su punto más bajo cuando Carmen trató de huir del país. Había escuchado de otros influencers que se habían mudado a Dubái o a Portugal para evitar impuestos españoles, y estaba convencida de que esa era su solución.
Vendió en secreto todas sus joyas y equipos de grabación, retiró el poco dinero que quedaba en nuestras cuentas conjuntas, y compró un boleto de avión a Emirates Árabes Unidos. Su plan era establecerse allí como influencer internacional y nunca regresar a España. Pero la agencia tributaria había puesto una alerta en su pasaporte. La detuvieron en el aeropuerto de Madrid cuando trataba de abordar el vuelo. Ver las noticias de mi esposa siendo arrestada por evasión fiscal fue surreal. Los mismos programas de entretenimiento que antes la habrían celebrado como una influencer exitosa ahora cubrían su historia como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Carmen pasó 3 días detenida antes de que le concedieran la libertad condicional. Cuando regresó a casa, era una persona completamente diferente. El arresto había roto algo fundamental en ella. Ya no hablaba de contenido o seguidores. Apenas hablaba en absoluto. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de nuestro matrimonio. Carmen cayó en una depresión profunda. Sus redes sociales, que una vez habían sido su vida entera, permanecieron silenciosas. El teléfono que había sido una extensión de su mano durante 2 años fue guardado en un cajón. Intentamos terapia de pareja, pero Carmen se había cerrado completamente. Se negaba a hablar sobre lo que había pasado, se negaba a aceptar responsabilidad por sus acciones, y seguía culpándome por su situación. El proceso legal se extendió por meses. Carmen tuvo que vender todo lo que había comprado durante su época de éxito, la ropa de diseñador, las joyas, incluso nuestro coche nuevo. Tuvimos que hipotecar nuestra casa para pagar una parte de la deuda fiscal. Durante este tiempo, yo me convertí en el sostén económico único de la familia nuevamente, trabajando horas extra para cubrir nuestros gastos básicos mientras Carmen permanecía encerrada en casa, viendo Netflix y comiendo comida chatarra. La ironía no se me escapaba. La mujer que me había despreciado por mi empleíto normal, ahora dependía completamente de ese mismo empleo para sobrevivir. Pero no sentía satisfacción por ello. Solo tristeza por lo que habíamos perdido. El punto final llegó cuando Carmen recibió la sentencia final. 2 años de prisión condicional, 180.000 euros en multas e impuestos atrasados, y la prohibición de ejercer actividades comerciales online durante 5 años. Esa noche, Carmen me miró por primera vez en meses, realmente me miró, y dijo, ¿cómo llegamos hasta aquí? Era una pregunta que yo me había hecho 1000 veces. ¿Cómo una aplicación móvil había destruido nuestro matrimonio? ¿Cómo una mujer inteligente y cariñosa se había convertido en alguien capaz de arrojarme agua hirviendo? ¿Cómo el sueño de ser influencer se había convertido en una pesadilla legal? La respuesta, creo, está en cómo las redes sociales pueden convertirse en una droga. Carmen no solo había desarrollado una adicción al contenido y la validación online, había perdido completamente la perspectiva de la realidad. Para ella, sus seguidores virtuales se habían vuelto más reales que su esposo real. Su imagen online era más importante que su vida offline. Y cuando esa burbuja de fantasía se rompió, cuando la realidad de impuestos y consecuencias llegó tocando a nuestra puerta, Carmen no tenía las herramientas emocionales para lidiar con ello. Había pasado tanto tiempo viviendo en el mundo artificial de las redes sociales que había olvidado cómo funciona el mundo real. Hoy, 6 meses después de la sentencia, Carmen y yo estamos separados. Ella vive con su madre, trabajando medio tiempo en una tienda de ropa, pagando lentamente su deuda con el gobierno. Yo me quedé con la casa y con las facturas. A veces me pregunto si podríamos haber salvado nuestro matrimonio si yo hubiera actuado diferente. Si hubiera sido más comprensivo con su pasión por las redes sociales. Si hubiera participado más en su contenido en lugar de resistirme. Si hubiera buscado ayuda profesional cuando vi las primeras señales de obsesión. Pero luego recuerdo el agua hirviendo golpeando mi pecho, y sé que algunas líneas, una vez cruzadas, no pueden ser descruzadas. Carmen perdió más que dinero y seguidores. Perdió su identidad, su estabilidad mental, su matrimonio, y su futuro. Todo por la ilusión de la fama digital y el dinero fácil. En cuanto a mí, llevo las cicatrices tanto físicas como emocionales de esta experiencia. Pero también llevo una lección importante, que las redes sociales, como cualquier herramienta poderosa, pueden construir o destruir vidas, dependiendo de cómo se usen. La historia de Carmen es una advertencia sobre los peligros de perder el contacto con la realidad, de priorizar la validación virtual sobre las relaciones reales, y de ignorar las responsabilidades del mundo real en la búsqueda de la fama online. Porque al final, por muy viral que se vuelva tu contenido, por muchos seguidores que tengas, por mucho dinero que ganes, la vida real siempre cobra sus cuentas. Y Hacienda, como descubrió Carmen de la manera más dura, siempre gana. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo.